Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase de hoy y estábamos viendo todo lo que tiene que ver con machismo. Es nuestra serie de los mandamientos para el matrimonio y entonces estuvimos viendo cosas muy interesantes. Bueno, dice aquí que tampoco la sujeción tampoco significa que tienes que someterte a actos sexuales denigrantes o ayudar a tu marido a negocios ilegales o participar en cosas pecaminosas. Eso tampoco es sujetarse. Otra vez voy a repetir esto, tampoco significa que tienes que someterte a actos sexuales denigrantes o ayudar a tu marido a negocios ilegales o participar en cosas pecaminosas. Vamos a orar. Papá, bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor, en esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque pues no nos ha faltado palabra, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos adiestras, Señor, porque tú nos dices qué es lo que esperas de cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, ayúdanos, Señor. Sabemos que lo más difícil en el planeta Tierra es ser esposos y padres, más que un cirujano, más que no sé qué profesión podríamos mencionar, ingenieros, arquitectos, no sé. Más difícil que eso, Señor, es ser esposos y padres. Te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, terminamos con este punto del machismo y está una balanza y entonces en un platillo tienes machismo, pero en otro platillo tienes matriarcado. Entonces vamos a tratar el tema del famoso matriarcado. Del otro lado del machismo está el matriarcado, que igualmente destruye a los matrimonios. No sé si leíste la historia de Abigail, la dejamos de tarea porque como es todo un capítulo, si lo leemos aquí, pues se nos va el tiempo. Entonces, la semana pasada quedamos de leer ahí la historia de Abigail y de Nabal, ¿se acuerdan? Entonces, ahora vamos al otro platillo de la balanza, el famoso matriarcado. Del otro lado del matrimonio, o más bien del otro lado del machismo, está el matriarcado, que igualmente destruye a los matrimonios. Como ya hemos visto, Dios diseñó al varón para ser líder, y cuando la esposa no es esa ayuda idónea y no le permite liderear, ella está frustrando los planes del Señor. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice aquí, y provoca frustración en el esposo. Cuando nosotros no dejamos que el esposo sea pues el que lleve la batuta en el hogar, esto provoca frustración en ellos. Hemos conocido casos en donde la mujer domina completamente el hogar. Incluso ellas deciden qué carrera van a estudiar los hijos. En otros casos, la mujer regaña al esposo. Por ejemplo, viene la famosa canción Soy regañado, muy regañado, por cualquier cosa. ¿Quién creen que cante esa canción? Mi esposo. Ay, no, pues esto es un relajo, ¿ok?
y creo que ya se la aprendió Mario y bueno, se ha hecho famosa esa canción. Así es el caso de Berta y Eduardo. Él es un hombre callado y pasivo. Cuando están con otras parejas, rara vez abre la boca. ¿Y quién le culpa? No hay comentario que diga en que Berta no lo contradiga rápidamente, humillándolo delante de los demás, y así es en todo. Los hijos saben que mamá es quien da los permisos. Qué lío, qué problema que te metas en esta situación, porque luego las cosas no salen bien y ya ves para qué lo dejaste ir. Entonces, dice que donde hay matriarcado, los hijos saben que mamá es quien da los permisos. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero decirte algo. Hay mamás que conocen después de haberse casado eh, y divorciado, conocen a otra persona, se casan con ella o los que no son cristianos pues están en unión libre, pero luego resulta que la mamá no deja que el padrastro regañe al hijo o a los hijos. Eso está muy mal. O sea, por eso tú tienes que fijarte con quién vas a unirte en un segundo matrimonio, en un segundo intento por formar un hogar. ¿Por qué? Porque él es el hombre. Entonces tú tienes que dejarle a él que él críe a los hijos, aunque no sean de él, los suyos y los que no son de él. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si soy una mujer divorciada, una mujer, una madre soltera que ya llego al nuevo matrimonio con hijos? Pues fijarme muy bien con quién me voy a unir, porque ese hombre tiene el derecho de llamarle la atención a mis hijos y tú le tienes que tener toda la confianza del mundo, que está tomando las mejores decisiones. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí que, déjenme ver dónde voy, él es un hombre callado y pasivo, ya vimos eso. Bueno, entonces vamos a ver el caso de Berta y Eduardo. No hay, dice aquí, Eduardo encerrado en sus pensamientos, a veces sueña con escapar e irse lejos, pero ya no tiene fuerza para eso. ¿Y cómo le afecta a un hombre cuando su esposa actúa así? Él se va desilusionando hasta que se siente que no vale nada al lado de su esposa. Se siente simplemente utilizado, se siente totalmente emasculado. Y cuando un marido se siente así, no habrá más romance, ni ternura, ni nada hermoso que deba existir en un matrimonio sano. Otra vez. Y cuando un marido se siente así, relegado, que no lo dejas hablar, que no lo dejas comentar, que tú tomas las decisiones en todo, ¿verdad? Cuando un marido se siente así, no habrá más romance, ni ternura, ni nada hermoso que debe existir en un matrimonio sano. No debemos ser engañados creyendo únicamente que las mujeres tipo sargento, entre comillas, son las que controlan. A ver, quiero que me pongan atención. No debemos ser engañados creyendo únicamente que las mujeres tipo sargento, entre comillas, son las que controlan. Hay mujeres quietecitas, una dulzura, entre comillas, que dan la apariencia a todos, que dan la apariencia a todos los de afuera del hogar, que son de carácter pasivo y débil, cuando en realidad son las que controlan todo. Por medio de la manipulación llevan el papel de la sufrida, entre comillas, por fuera parecen sumisas, pero todos en el hogar temen a las reacciones emocionales de ella, tanto que ella casi siempre logra lo que quiere, ¿verdad? Es que no me quieren, es que no me toman en cuenta, es que ya me siento mal, es que, bueno,
los sacrificios que yo he hecho por ti, etcétera, etcétera. Muchas mujeres siembran rebeldía hacia sus esposos y luego no entienden por qué hay rebeldía en los hijos. Simplemente están cosechando lo que habían sembrado. Sin duda, el matrimonio destruye a las familias. Quiero aquí hacer un paréntesis y comentarles algo. Miren, aquí, por ejemplo, nosotros en la casa, mi esposo a mí me da un gasto que yo soy el que lo distribuyo, o sea, yo lo administro, pero eso no quiere decir que yo tenga todo el dinero, eso no es verdad. Mi esposo, por ejemplo, ahora que tuvimos que sacar el Kia, pues él paga el Kia, él paga la luz, el agua, el teléfono, él paga los teléfonos, eh, qué sé yo. O sea, yo lo único que tengo es mi gasto y mi gasto es el que lo distribuyo, ahorro, hago un ahorro de ahí, etcétera. Y un domingo que me da mi esposo. Mi esposo me da, los domingos me da una cantidad y ese dinero también lo ahorro o lo utilizo para X o Y. No que yo tenga todo el dinero de la casa, no, tengo mi gasto y ese es el que distribuyo. Entonces, vamos a seguir. Muchas mujeres siembran rebeldía hacia sus esposos y luego no entienden por qué hay rebeldía en sus hijos. Simplemente están cosechando lo que han sembrado. Sin duda, el matriarcado destruye a las familias también. Una mujer divorciada platicó lo siguiente: debido a mi ignorancia de la palabra de Dios en cuanto al orden en el matrimonio, nunca permití a mi marido ser líder en nuestra familia. Sin yo saberlo, él estaba guardando rencor contra mí por años y de repente un día me pidió el divorcio. Fue hasta después que aprendí lo que Dios dice al respecto. Miren, hermanos, hombres y mujeres, los que me estén oyendo, los errores los podemos cometer cuando no conocemos la palabra de Dios. Si mi matrimonio falla conociendo la palabra de Dios, realmente es una pena. ¿Por qué? Porque ya conocemos la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. Los grupos de matrimonios que hemos dado por años, los estudios que hemos dado por años, es una cosa muy importante que pongamos por obra lo que Dios dice para tener matrimonios de éxito. ¿Ok? Entonces aquí dice que una mujer divorciada platicó que no conocía la palabra de Dios y que pues llevó al divorcio a su matrimonio. Sin yo saberlo, él estaba guardando rencor contra mí por años y de repente un día me pidió el divorcio. Fue hasta después de aprender lo que Dios dice al respecto, pero para entonces ya era demasiado tarde. Voy a volver a leer porque leí mal. Fue hasta después que aprendí lo que Dios dice respecto al matrimonio, pero para entonces ya era demasiado tarde. Obviamente no todos los matrimonios donde no obedecen y siguen el orden de Dios terminan en divorcio, pero sí es un infierno. Sin embargo, no puede existir un matrimonio feliz como el Señor lo diseñó al principio para, eh, para que lo experimentemos. O sea, el Señor creó el matrimonio no para que vivas en un infierno. El Señor creó el matrimonio porque es la base de la sociedad, la base de una nación, ¿verdad? Roma desapareció, ese imperio de hierro desapareció porque todo empezó a ser un desastre en las familias. Ahí empezó todo, hasta subir.
al emperador, ¿verdad? Un desorden, una inmoralidad sexual, etcétera. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios creó el matrimonio para que seamos felices. Necesitamos reconocer que tanto el machismo como el matrimonio son patrones dañinos y tenemos que romperlos para tener matrimonios felices. No es ni el esposo machista, no es ni la mujer mandona, ¿verdad? E intransigente, sino cada quien cediendo, 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 dando más allá de lo que podemos dar. Vamos a ver el siguiente título. Los hijos y el orden de Dios invertido. Así se llama este título. Dentro de este mismo mandamiento, el orden de Dios para la familia. Los hijos y el orden de Dios invertido. Cuando el orden de Dios está invertido, o sea, que la mujer lamentablemente ha tomado el sartén por el mango porque el esposo es un pasivo de primera, ¿verdad? Cuando el orden de Dios está invertido, afecta la autoestima, la seguridad y aún la identidad sexual de los hijos, donde vemos muchos casos de homosexualismo, de lesbianismo, por ejemplo, en madres solteras, donde no hay papá, o donde el papá se fue, o donde se divorciaron. Cuando el orden de Dios está invertido, afecta la autoestima, la seguridad y aún la identidad sexual de los hijos. Hay amplia documentación mostrando una relación entre una madre dominante con un padre pasivo y la tendencia hacia la confusión en cuanto a la identidad sexual, especialmente en los hijos varones. ¿Dónde se dan más hijos homosexuales? Donde la mamá está llevando un matriarcado. Es un problema que va en aumento hoy en día, ¿verdad? Aquí en México, pues es muy novedoso lo del LGTB, pero deberías de ver en Estados Unidos. El tiempo que Donald Trump fue presidente, él dice pues en unos libros que tenemos aquí, unas revistas que nos llegaban, que, pues es el National Geographic, ahí se ve un asunto del LGTB, y ahí Donald Trump dice que ellos ya no tienen presupuesto para estar levantando clínicas con psicólogos y psiquiatras para que traten con estos chicos, ¿verdad? Ahorita ya lo de menos es homosexual y lesbiana. Hay algunos que se creen hasta amibas, o sea, unos que no son ni hombres ni mujeres. Y luego hay otra cosa que se llama los líquidos. Un día soy hombre, otro día soy mujer, otro día no soy ni hombre ni mujer. Y entonces dice Donald Trump que entre los medicamentos y los sueldos y las instalaciones de estas clínicas ya no se dan abasto. Son millones de dólares los que se gastan en estas cosas. ¿Por qué? Porque las familias se han venido abajo, porque los hogares no son lo que tienen que ser. Es importante entender que el liderazgo del hombre dentro del matrimonio cristocéntrico. A ver, hermanos, ¿qué es ser cristiano? Es arrancar, ¿verdad? Mi silla en mi corazón. Hay una silla donde era yo, primero yo, después yo, al último yo quiero, yo deseo, yo mando, yo ordeno. O sea, arrancar esa silla y poner otro asiento, ¿verdad? Otro trono donde se siente Jesucristo en tu corazón. Eso es una vida cristocéntrica. Y un matrimonio cristocéntrico es donde el trono de Cristo está en tu casa
Él está sentado ahí. Es importante entender que el liderazgo del hombre dentro del matrimonio cristocéntrico es muy diferente al liderazgo del mundo. En el mundo, ser líder quiere decir que él exige, que él da órdenes, que él espera que le sirvan, el que impone su voluntad es esa persona. ¿Ok? Otra vez, en el mundo, ser líder es el que exige, el que ordena, el que espera que se le sirva, el que impone su voluntad. Cuando Jesús reina en el hogar, el hombre es líder siervo, líder guión siervo. Acuérdense que dijimos que el esposo tiene que parecerse a Cristo. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? ¿Qué ha dado Cristo por la iglesia? Es lo mismo que tiene que dar el esposo en su casa. El hombre es líder siervo porque dirige con amor y ternura, dando su vida por su esposa y sus hijos. El liderazgo no es un título, el liderazgo no es una posición, sino una influencia. Otra vez, el liderazgo no es un título, no es una posición, es una influencia. Es ser el ejemplo de cómo queremos que sean nuestros hijos, ¿verdad? Muchos papás, y sobre todo cuando éramos chicos nosotros, ¿verdad? No te atrevas a fumar delante de mí, les decían a los varones. Aquí no me llegas tomado, aquí no tomas, tienes que respetar a tus papás y lo que sea. Y pasa el rato, y al rato, hijo, vete a la tienda, te traes las chelas, te traes los faritos o los Raleigh. Créeme que ahora no sé ni qué marcas son de cigarros, creo que ya quitaron los cigarros, ¿verdad? Pero tú dime, por favor, ¿qué ejemplo de papá es ese, verdad? No tomes, no fumes, pero toma el dinero, lánzate a la tienda por las chelas y por los cigarros. El líder siervo es ser el ejemplo de cómo queremos que sean nuestros hijos. Esta clase de liderazgo no se impone, definitivamente se tiene que ganar. ¿Ok? El que te respeten, el que te amen, ¿verdad? Papá, esposo. Esto se gana con el ejemplo. Como hombres, su máximo ejemplo en todo es Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Cómo sigue siendo Jesucristo? ¿Cómo será Jesucristo? Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin, ¿verdad? Él no era un debilucho, un pasivo como lo proyectan las películas. Muchas de las películas, yo diría, eh, a mí me gusta mucho ver las películas del Señor Jesús, las series del Señor Jesús. ¿Ya viste la que te recomendé de los elegidos? Sin embargo, tú puedes darte cuenta ahí que no logran captar quién es el Señor Jesucristo. O sea, por padrísima que esté la serie, la película, no logran captar quién es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Él no era un debilucho, un pasivo como lo proyectan las películas. Por ejemplo, el mártir del Calvario con Rambal, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres. Uy, no. Él era un líder fuerte, no temía correr a los vendedores en el templo, ni confrontar situaciones difíciles. En los evangelios vemos a un hombre madrugador, ¿verdad? Que subía a orar a las 5 de la mañana, ya estaba en contacto con el Padre, trabajador, fuerte, valiente ante las tempestades, fueran del mar o fueran con los fariseos, con los saduceos, con un endemoniado, con una enfermedad, con un leproso. Sin embargo, vemos en él un equilibrio perfecto,
un equilibrio perfecto. Una ocasión el Señor Jesús nos platicó a mí que los discípulos, hermanos, fueron una cosa espantosa los 3 años y medio que estuvo con ellos. Los discípulos cambiaron cuando nacieron de nuevo y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, que fue ya al final Mateo 27, ¿te gusta? Que dice que sopló sobre de ellos y ellos fueron salvos, ya cuando iba a venir la nube por él. Fueron pleitos, fueron pelearse el primer lugar, criticaban, tremendos, terribles. Sin embargo, el Señor los amó hasta el fin. No permitió que nada les ocurriera. Aún esa noche en el Getsemaní, Él los cuidó hasta el fin, los amó hasta el fin, y no eran perfectos. Sin embargo, vemos en Él un equilibrio perfecto. En la última cena leemos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, escuchen bien, se puso de pie y les lavó los pies a los discípulos. Un esposo que sabe lo que es delante de Dios no tiene por qué ser un tirano, no tiene por qué estar golpeando la mesa, tú tienes que sujetarte a mí, porque él sabe qué lugar tiene delante de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se puso de pie y luego evidentemente se puso de rodillas y le lavó los pies a sus discípulos. El humillarse el Señor, a lavarle los pies a los discípulos, no le quitó su lugar, no le quitó su autoridad. Y eso tenemos que entenderlo. En aquel entonces lavar los pies era un acto de servicio, puesto que únicamente los sirvientes lavaban los pies de la gente al llegar a una casa, ya que andaban con sandalias por caminos de polvo, tierra y hasta estiércol. Por el mismo camino por donde caminaban, andaban las mulitas, andaban los caballos, andaban las reses, ¿verdad? Y ahí pues defecaban, muchas veces ellos pisaban con las sandalias, todas esas cosas. Por eso cuando llegabas a una casa, venían los sirvientes de esa familia y te lavaban los pies, limpiaban tus sandalias. Y el Señor Jesús hizo esto a sus discípulos en esa última cena. Jesús llama al marido a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y este ejemplo de lavar los pies nos demuestra qué clase de amor es. Él no se creía nada, era sencillo, era humilde y es Dios hecho hombre. Es Dios. Es un amor no solo romántico y místico, sino también práctico y servicial. ¿Cuál es el amor del esposo? Es un amor romántico, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no le llevas unas flores a tu esposa? Que le escribes una carta a tu esposa. Gracias. El amor que el esposo debe tener a una esposa es un amor no solo romántico y místico, sino también práctico y servicial. El Señor pudo humillarse a servir porque él estaba seguro de su posición de autoridad. Los hombres inseguros son los que no quieren ayudar a sus esposas. Temen ser vistos como mandilones. Otros maridos no ayudan porque sencillamente son unos flojos. Si queremos establecer el orden de Dios en nuestro matrimonio, como hombres, necesitan tomar la iniciativa y amar como Cristo amó. Y esto puede incluir ayuda a la esposa
en las cosas prácticas, como lavar los trastes o bañar a los niños cuando ella está muy cansada o agobiada con otros asuntos importantes, ¿verdad? Si ella también trabaja, perdón, si ella también trabaja fuera del hogar, es aún más importante que él participe en este tipo de trabajos, ¿verdad? No vamos a decir nosotras, eh, eh, miren, ahorita tengo poco tiempo, quiero terminar, pero, ay, hermanas, ahorita acabo de enterarme de el hijo de una amiga de nosotras que la nuera dejó a su hijo. Todos los días que llegaba el hijo a la casa, estaba hasta la cama sin tender, no había comida y todavía diciéndole, no soy tu sirvienta. ¿Eh? O sea, les digo, o sea, es de un lado, pero también del otro, que no juegue, ¿no? O sea, el esposo llega a 7, 8 de la noche y no hay comida y no soy tu sirvienta, eso también está muy mal. En fin, o sea, si ella también trabaja fuera del hogar, es aún más importante que él participe en este tipo de trabajos y no con la actitud de le estoy haciendo un gran favor, entre comillas. En casos así es lo menos que puede hacer. Si ella tiene que trabajar para ayudarte, entonces en el hogar tienen que repartirse el trabajo. Si ella no trabaja y está en el hogar, pues ella le tiene que echar muchas ganas a lo que le toca a ella. Al proveer esta clase de ayuda práctica, consciente de nuestra posición de cabeza de la familia, estamos hablando del hombre, estamos creando estabilidad, paz y armonía dentro del hogar. Al proveer esta clase de ayuda práctica a tu esposa, consciente de tu posición de cabeza de la familia, estás creando estabilidad, paz y armonía dentro de tu hogar. Déjenme ver la hora. Provoca agradecimiento de parte de la esposa y cuando ella está contenta y agradecida, propicia un ambiente de amor en la familia. Que dijera Yoli, ella no está como Apache marihuano en casa. ¿Ok? O sea, esas son las frases de Yoli. ¿Qué va a provocar en la esposa que el esposo ayude? Va a provocar agradecimiento de parte de ella. Cuando ella está contenta y agradecida, propicia un ambiente de amor en la familia y todos salen ganando. Cuando hay esa reciprocidad, fluye el respeto mutuo y la esposa no batalla para someterse. Qué bonito. En realidad, esto es lo que significa la palabra de Dios cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Cuando todos ayudamos, cuando todos participamos. Por otro lado, si el hombre hace estas cosas por temor a la esposa o porque ella lo está demandando, se lo está demandando, entonces si él es un mandilón manipulado por ella. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo ahí? Que el esposo debe acomedirse sin que la esposa tenga que tener una actitud de obligarlo. Otra vez, por otro lado, si el hombre hace estas cosas por temor a la esposa o porque ella lo está demandando, entonces él sí es un mandilón manipulado por ella. Y pues ya viene el perfecto equilibrio. ¿Cuánto tiempo me queda, Ruti? Ok, vamos a ver este título, perfecto equilibrio. Debemos siempre tener presente que los dos mandamientos de Dios tienen que ir juntos. El hombre es la cabeza, dirigido con amor o dirigiendo con amor, y que la esposa honre
y le permita ejercer su liderazgo. Otra vez, debemos siempre tener presente que los dos mandamientos de Dios tienen que ir juntos. El hombre es la cabeza, dirigiendo con amor, y la esposa, ¿verdad? Su ayuda idónea, honrando y permitiéndole ejercer su liderazgo. Cuando el esposo espera respeto y sumisión sin dar amor sacrificial, será muy difícil para la mujer. De la misma manera, cuando la mujer espera que se le ame y se le cuide, pero siempre está peleando y desafiando la autoridad de su esposo, siendo una mujer contenciosa, que no le da su lugar como cabeza del hogar, continuamente compitiendo con él o insistiendo con tener la razón, hará muy difícil para él cumplir su papel de amar. Debemos aceptar y abrazar el orden de Dios, reconociendo que Él es el diseñador del matrimonio. Y el Señor te vuelve a decir, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, cada uno tomando su posición, cada uno tomando su lugar. Con esto se terminó el tiempo. Hermanos, Dios los bendiga y que Dios nos ayude a hacer lo que el Señor nos dice. Gracias. Muchas gracias, pastora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.